¿Qué es la economía? Durante la época moderna se ha considerado la economía como la parte integral de la búsqueda de entendimiento sobre la sociedad. Es por esto que varios autores definen este concepto desde varias perspectivas intentando llegar a un acuerdo. La economía descrita por Paul Samuelson y William Nordeus en su libro de economía en el año 2016 la definieron como el estudio de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Sin embargo, Gregory McQueen en el año 2004 define en términos más sencillos la economía afirmando que es el estudio de cómo la sociedad maneja sus recursos escasos. En contraste con estas definiciones está la de Lord Robinson en el año 1932 y que actualmente permanece vigente. Define la economía como la ciencia que se ocupa de la utilización de medios susceptibles de usos alternativos. De esta manera se puede decir que los recursos escasos son la base fundamental del estudio de la economía. Ahora bien, teniendo en cuenta las anteriores definiciones, entre las ramas de la economía se encuentran principalmente la microeconomía, que se encarga de estudiar las acciones de los individuos en un mercado determinado, la macroeconomía, que es el estudio de los factores que intervienen en la administración de un país, y la economía internacional, que analiza el estudio de las transacciones en los mercados internacionales. Ahora, teniendo en cuenta esos previos conceptos, se puede hacer una relación entre la economía y el comercio internacional desde la vigencia de los tratados de libre comercio. Basémonos en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los sectores que se han visto más beneficiados a partir de la vigencia de los tratados de libre comercio en Colombia? ¿Y cuáles han sido sus implicaciones? Colombia se posiciona como la cuarta economía más grande de América Latina después de Brasil, México y Argentina. A nivel internacional se encuentra entre las 31 economías más grandes. La economía colombiana se basa fundamentalmente en la producción de bienes primarios para la exportación y en la producción de bienes para el consumo para el mercado interno. Los sectores relevantes son la pesca, la silvicultura, minería y agricultura. Para ampliar el mercado de bienes y servicios es necesario un acuerdo de comercio bilateral, vinculante que suscribe 2 o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias, o sea, impuestos, mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A este acuerdo se le denomina Tratado de Libre Comercio. Colombia cuenta con 15 tratados de libre comercio. A continuación verán una tabla en donde está el más antiguo, que es del 1994, Colombia-Chile, al más reciente que se podría considerar como el de Colombia-Corea del Sur, que fue en el año 2016. Para el año 2017, los elementos que más se exportaron fue el café y elementos vinculados al sector petrolero. Sin embargo, los productos exportados dependen de los bienes y servicios que tenga cada país, ya que si es necesario, deberán importar ciertos elementos para poder cumplir con las demandas de la población. ¿Cuáles han sido las implicaciones que han tenido los tratados de libre comercio en el país en los últimos años? Para el año 2014 se creó el Sistema de Información Alternativo CIA con el propósito de realizar seguimientos a los resultados del Tratado de Libre Comercio en Colombia, además de evaluar las consecuencias que impactan en la economía nacional.
En primer lugar, los tratados de libre comercio han deteriorado la balanza comercial de Colombia. Eso quiere decir que hay una tasa baja de exportaciones y un aumento permanente en las importaciones. Al mantenerse estos resultados, provocaría un déficit comercial. De igual forma, los sectores de industria liviana como el sector textil, el sector automotriz, específicamente el de las autopartes, cueros y productos de madera, papel y cartón, son afectados por el Tratado de Libre Comercio. En tercer lugar, el Tratado de Libre Comercio firmado por la Alianza Pacífico se firma en el peor momento comercial de Colombia, lo cual refleja el retroceso de la industria y la agricultura en la estructura económica del país. Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio firmado con Corea ha generado una pérdida costosa en el sector de la industria, mientras la agricultura no ha obtenido los beneficios esperados. Finalmente, las exportaciones colombianas a Estados Unidos sumaron 36.747 millones, 12% menos que los años anteriores a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, cuando las exportaciones fueron 41.340 millones. Por otra parte, las importaciones aumentaron 29.7% en el mismo periodo, al pasar de 225.201 millones entre 2010 y 2012 a 32.692 millones entre 2012 y 2014. En conclusión, los tratados de libre comercio son acuerdos que firman dos o más países para reglamentar sus relaciones comerciales. Tienen como objetivo que sus productos y servicios puedan intercambiarse libremente, aumentando el comercio y la inversión entre ambas naciones. Los tratados de libre comercio firmados en Colombia han traído consigo efectos negativos para la economía nacional, afectando tanto el sector textil como el sector automotriz. Es por esto que es necesaria la implementación de políticas que regulen y verifiquen el impacto que se genera en los distintos sectores de la economía nacional, planteando estrategias que reduzcan el impacto negativo en el país, promocionando productos y servicios de origen nacional.